el ejercicio presupuestal o la revisión del presupuesto para el próximo año, el 2023, ha sido verdaderamente fast track, pero también tiene que ver con una forma especial de trabajo que siguió la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Se envió el presupuesto a cada una de las comisiones y ellas tuvieron que hacer su ejercicio propio. Eso es algo novedoso. Antes veíamos cantidad de gente y acarreados para ver si les Eso, asignaban. Alice, Y hoy tienen una mejor administración presupuestaria. eso, y además, si tú observas cómo se ha aprobado el presupuesto en los últimos ejercicios, ves que hay un orden y hay un seguimiento de los temas. No hay un cambio, digamos, en los elementos sustantivos que están ahí, y pues simplemente como el diputado presidente de la Comisión A mí me de Cuenta preocupa Pública ha dicho, y pues por eso se lo quiero preguntar. A ver. Ay, que por eso hemos invitado justamente al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública A mí de la me Cámara de preocupan. Diputados. Él es Erasmo González. ¿Qué te preocupa, Mao? No, a mí me preocupan hartas cosas, empezando por los supuestos sobre los cuales se construye el presupuesto. Tiene un aumento histórico de 11 punto y cacho por ciento, pero la economía mexicana, pues no sabemos si va a crecer. Es más, no sabemos si va a crecer el año que viene. ¿Cómo están haciendo esa consideración Ajá, sí. de la economía mexicana y la economía global? Definitivamente, para empezar, primeramente el presupuesto de egresos de la Federación tiene pues una connotación de impacto en todos los niveles y todos los sectores. Todo el mundo en esta temporada del año voltea a ver qué sucede con el PEF del 2023, no es la excepción. Y bajo estos indicadores macroeconómicos debemos de tener confianza. Debemos de ver que ya los indicadores, por ejemplo, en el tema de crecimiento, dan señales de mejoría. En el tema de la inflación también hay una contención. Sin embargo, vamos a estar muy atentos del desempeño y del desarrollo de estos indicadores, sobre todo en contingencias que tienen que ver fuera de nuestro país, Mauricio. Tenemos confianza en que se puedan cumplir y por eso los parámetros están establecidos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, son congruentes, son ordenados. Creemos que es la manera en la que podemos también nosotros analizar este PEF 2023. De hecho, me parece que valdría la pena que se precisara, porque a mí me ha sorprendido, aunque en el documento de criterios de política económica se plantearon 3 escenarios, uno muy optimista con crecimiento del 3%, otro intermedio con crecimiento de aproximadamente 1.8%. En realidad el presupuesto se construyó con un crecimiento estimado de 1 a 1.2%. Entonces lleva un colchón de protección en sí mismo, ¿no? Bueno, yo advierto lo que hemos ahorita observado del crecimiento. Ya el ver el crecimiento en el último trimestre, recuperación arriba del 4%, creo que es bueno. Y nosotros también creemos que, pues al final es un presupuesto. Lo hemos visto en los Presupuesto. Es un presupuesto. Presupuesto. Y lo hemos visto en los anteriores. Todo interesante. el mundo ha pensado que, pues bueno, queríamos Que a son lo mejor optimistas. que pudieran haber sucedido algo, por ejemplo, con el dólar, ¿sí? Y ¿O con el la dólar inflación? sigue un tema, sí, la inflación por factores externos, Relativamente estable. relativamente estable. Y tenemos otras fortalezas, ¿no? Las reservas del Banco de México, hay una economía que puede transitar, pero también vemos un despegue de la economía, una Ahora, reactivación. ¿Qué son los elementos de este presupuesto que los ciudadanos tenemos que observar? ¿A qué le tenemos que poner atención? Y digo, como en todo presupuesto, hasta el que uno hace en su casa, cosas que te preocupan. Pero ¿Cuáles están son esos escritas dos en escenarios? piedra, ¿eh? Que son 8.2 billones, ¿no? Millones de millones. 8.3 billones de pesos, casi. Ajá, casi. ¿Qué veo sustantivo, Oscar? Veo sustantivo la dinámica del desarrollo social, que es una constante de la política pública. Hay que recordar que el Tú has presupuesto... dicho, tiene una parte de ideología y está ahí reflejado, Totalmente. Y creo que De ideología no tanto. es o un sea, componente del Plan no, Nacional de dicho así. Desarrollo. Sí, Es un exacto. componente del Plan de Desarrollo ¿Qué le básico. dedican como el 22% del gasto Pues corriente, ¿no? efectivamente, tan solo en el tema de la pensión para las personas adultos mayores tiene un presupuesto pues, de casi 335 mil millones de pesos y es un crecimiento del 35% en términos reales para este año próximo 2023. Es un tema de justicia social. Bueno, yo creo que importante, no también hay un ideológico. tema, Y de equilibrios. pero también hay un tema ahí de, digamos, costos administrativo, que quizás ahí se pudieron haber logrado economías, ¿no? El manejo que se ha ido haciendo de los gastos. Ah, en lo- sí, ya tocaron el huesito. No, 30 y tantos, casi 30 mil millones de pesos. Son para- reglas de operación las reglas de establecidas en el operación. programa que le corresponde, por supuesto, a la Auditoría Superior de la Federación marcar
si son eficientes o no. Nosotros vamos a estar muy puntualmente observando. Sí, esa ojalá, parte. porque ya ha sido muy discutido. La verdad es que la que oposición ese ha dinero sido muy puede ser marcada. precisamente para los adultos mayores y se eficientiza más. Y hay que hablar también ahora que el presupuesto no nada más dice la cantidad, sino el cómo también se entregan estos programas, que Vamos son a hablar directamente de a los beneficiarios. De los grandes rubros del presupuesto. ¿Cuántos? Porque dicen que los estados se quejaron y sobre todo los de oposición que no les llegó dinero. ¿Cómo Y está eso? la verdad es que Per cápita. lo vemos y cerca de, no sé, el 50% del gasto corriente es gasto federalizado o participación. Es que precisamente es tan rica el debate del presupuesto porque cada quien tiene diferentes ópticas, los acomoda diferentes, anual. Depende de qué calendarizado, rebanada contra el de año pastel pasado. caiga. Efectivamente, pero la realidad es que De cómo te fue en la designan feria. 2.4 billones de pesos y eso significa un crecimiento del 10% en términos reales para entidades En gasto federativas y federalizado. municipios, bajo los indicadores macroeconómicos mencionados de crecimiento de la economía. Pero es el mayor crecimiento en el sexenio. Y ahí está, es un componente importante y si a eso le sumamos la presión que tiene cuando le metes pensiones y le metes el costo financiero de la deuda, pues ya estás arriba de los 4.5 billones de pesos de los 8.3. Entonces, Uy, pues ahora sí que ya que nos va a quedar. hay muy poco, hay muy poco. Sí. Sin Oye, embargo, se diputado, orienta bien. En diputado Erasmo González, la verdad me encantaría que nos platicaras en esta billetera cómo fue que hicieron la consulta del presupuesto, porque fue muy interesante. Hubo solicitudes amplias de reasignación, pero si uno considera que fue 200 o 300 mil millones contra un presupuesto de 8.3, es relativamente poco. Y de pronto me sorprendió encontrar a la, no sé, Comisión de Relaciones Exteriores diciendo, está bien, pero pásame este dinero para consulados. Sí, la verdad es que hicimos un ejercicio también inédito. Integramos grupos de trabajo formales, 6, en materia de desarrollo económico, de desarrollo social, de gobierno, de gasto federalizado y también presupuesto con perspectiva de género y de desarrollo sostenible o sustentable. Ahí transitamos de manera que todos los partidos políticos se sintieran representados. Hicimos un trabajo desde el mes de julio a agosto, lo transitamos ¿Ves? hasta octubre, noviembre, y por primera vez también queremos no solamente que trabajes de estos grupos en la construcción de un presupuesto, sino también en el seguimiento anual, porque luego no sabemos y no nos volvemos a ver. Claro. Entonces las ¿Dónde quedó comisiones... O sea, no bonita. se acaban los grupos No. con que ya se aprobó y ya todos nos vamos y aquí se acabó la fiesta, Pero esos sino grupos que se eso va a integraron continuar. de cada comisión Es representante. exactamente. Hicimos un emparejamiento con las comisiones que atienden estos grupos de trabajo y le queremos dar continuidad, porque también es importante resolver sobre el subejercicio o ejercicio de los recursos. Es lo de que Oye, hay manera- que hacerlo reglamento interno porque Eso para está que se interesante. mantenga, ¿no? Es una O sea, buena práctica. Pero hablando de no de los consulados, sino de los consuelados, la parte de la deuda, en sí misma la deuda no es mala per se, ¿no? O sea, finalmente pues uno Depende toma para deuda. qué Pero la no ha uses. crecido. Exacto. Bueno, sí ha crecido. Digo, Ay, hay en un aumento términos de de PIB, ¿no? el costo, por primera vez vamos a gastar 1.4 billones de pesos en pagar intereses de deuda. Sí. Ay, pues sí, pero el Banco de México subió un montón la tasa. Sí, pero Y no porque quiso, sino por la inflación. pero pues ¿de dónde crees que lo vamos a pagar todos ustedes? Pero no es un tema de... Creo que ya estamos A ver, llegando. estamos ahí, a ver, pon las cartas sobre la mesa bien, Estamos mi llegando a un diputado. punto medular. Ya casi estamos solicitando este endeudamiento en el PEF, igualarlo al costo financiero de la deuda. Ya estamos arriba del billón. Sí. Entonces, es importante Sí, claro, decirle... ¿qué hacemos con eso? Exacto, es ¿Qué importante hacemos decirle a la con gente que nos está viendo que ese costo quisiéramos no tenerlo, Bueno, pero viene acumulado de muchos sexenios hacia atrás. sí, se van revolviendo la Exacto, deuda. entonces, pues es una manera de equilibrar, pero en términos, digamos, de comportamiento de la deuda, es estable, lo tenemos contenido. Quisiéramos, por supuesto, no haber tenido deuda acumulada. No, pues pero no, se nadie queremos queremos tener deuda, esa Así es la es, realidad, ni en la nomás hay que casa, ¿no? administrarla. Ni en la casa. Oye, y en términos de infraestructura, es decir, hay proyectos muy importantes, pero la infraestructura son muchas cosas. Son mantenimiento de carretera, carreteras nuevas, o sea, Hospitales. son muchos factores alrededor. Salud, educación, Exacto. hidráulica, Y o sea, todo. sin infraestructura no hay crecimiento. Entonces, ¿cómo estamos ahí? Mira, obra pública, más de 800 mil millones de pesos, muy importante. Pero ¿verdad que no todo está y- concentrado en la refinería? No, ni está en el Tren dispersa. Maya, ¿no? Está dispersa. Es un crecimiento aproximado del 19% en términos reales a este año 2022 y hay una desconcentración de infraestructura, digámoslo así. A ver. No solamente es el Tren Maya, hoy hay
en Conagua una fuerte inversión en infraestructura hidráulica en el país. Ya se habían tardado, ¿eh? Sí, claro, porque empezó Desde el año en cero prácticamente en inversión en el 2019. ¿Pero son proyectos con agua o proyectos Con CFE? agua. Proyectos con agua, proyectos en Nayarit, proyectos en Jalisco, En proyectos Monterrey. en Nuevo León, exacto, y que vienen a fortalecer sobre todo la política de conservar el recurso hídrico del país. Y que eso Importantísimo, porque pues, nos- eso es lo que nos tiene desequilibrados en ciertas Nos zonas tiene del de país cabeza. para y crecer, que ¿no? limita la inversión exactamente económica de diferentes regiones del país. Entonces, eso es un tema. El tema de inversión en Comisión Federal de Electricidad y en Petróleos Mexicanos también es importante. Yo vengo de una zona petrolera en el sur de Tamaulipas, sí. en Ciudad Madero. Inversión importante, tan solo para nuestro estado, más de 4,000 millones de pesos en Pemex y sobre todo más de 2,600 en la refinería Francisco y Madero. Y así en ese orden, la infraestructura va La van a tomando- rehabilitar por fin. Sí, pues vamos a tratar de alcanzar esta producción petrolera que nos dé esta autonomía. Yo quisiera preguntarte de la inversión en tres rubros que son clave Sí. y que dicen que están subejercidos o que se cayó el presupuesto. Sería el primero de salud, el segundo de educación y el tercero de alimentación, es SADER. O sea, Sí. con esta inflación queremos saber si realmente bueno. hay presupuesto para incrementar la producción Pues de regalar granos no en basta México, con ¿no? regalar fertilizantes. Exacto. Esos Esa- paquetes tecnológicos completos. Sí, vamos a empezar. Salud, importante decirlo, tiene un crecimiento en términos reales de un 2%, 2-3%, y es importante decir que aunque todo el mundo pregunta de si hay presupuesto asignado a medicamentos, a los programas nacional de vacunación, A la vacuna las- contra el a las COVID-19. vacunas con el COVID, se refleja una disminución en ese componente, sin embargo es normal. Pues sí, porque ya no necesitamos lo vacunas mismo. COVID. Sin embargo, Sí necesitamos... O sea, necesitamos el en que esa impulsa, proporción, pero no en ese digamos tiempo. que lo utilizamos Pues mejor en las el 20 importan, o en el que cada 21. quien las pueda comprar y Entonces, ahorramos al sector público. Ojalá. Entonces también tenemos ahora cómo vamos a desplazar al IMSS Bienestar también en este nuevo presupuesto, que también será pues una Es oportunidad cierto, el con los organismo estados. público, Sí. exacto. Y en el Que tema quién sabe se quedó en quién sabe. y en el tema de mencionabas de educación también cubre pues todas las nóminas importantes para el sector magisterial, por supuesto también en infraestructura educativa, en un componente del programa La Escuela es Nuestra, que tiene para infraestructura, que es el mecanismo. Y lo van a través vigilar de los- mejor, ¿no? sí, Porque ha a habido través- problemas de subejercicio. A través de los padres, exactamente, los padres de familia y la autoridad superior de estar ahí atento. Y finalmente, falta alimentación. SADER. El componente, bueno, primero discutíamos porque eran pocos fertilizantes el presupuesto del año pasado. Y ahora Ya lo ya hay. incrementamos a 16,000 millones de pesos. se respondió. Ahora falta semilla y faltan componentes de acompañamiento de Asesoría de asesoría ¿no? Ahora. técnica, Técnicas de riego. de riego, y nos falta también pues, más cobertura para los precios de garantía. Pero yo creo que es un presupuesto que atiende muchas de las exigencias del sector, porque también parte de los apoyos del bienestar van dirigido a la gente del campo. Pues nos da Claro. muchísimo gusto que hayas estado con nosotros. Y Gracias, que esté a Adolfo. futuro Velasco para que nos González. diga cómo van los grupos de trabajo, para ver si sí le Yo estoy de fuimos acuerdo dando con motor Oscar. para adelante. Tendríamos hay que- ir hay que cada vez supervisar el haya dinero. vamos a ver cómo sale la calendarización del gasto y en Sí. función de ello definimos tus visitas. A ver, cada Eso. tercer trimestre es bueno analizar los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Oye, Público. si ya estamos. Aquí nos vemos. Muchísimas Con gracias todo por Si gusto. van a venir. reestructurar la deuda, avisen. No, ¿cuál reestructura? Pues la que está, sí es un montón. Pues eso ya te Pero, lo dejamos anda, para yo otra creo que discusión. es para Muchas otra gracias. Es un Gracias, tema de Alonso, gracias. refinanciamiento, no de Gracias, reestructura. Alicia. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima.